conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es bueno, ni es justo. Por eso, yo no puedo y no quiero retractarme. Amigos, ¿cómo están? Muy buen día. El día de hoy estuve revisando un poco las redes sociales, estuve viendo por ahí cosas y yo veía que hablaban mucho de Camilo, de Baluna, mucho que sí, que los amamos, otros que no, que los odiamos, que son cristianos, que no son cristianos. Pues yo dije, el tema está de moda, ¿no? Entonces, pues, hablemos de la Reforma. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Y para hablar de la Reforma es necesario que hablemos de las 5 solas. Las 5 solas no son 5 señoras solteras, son 5 verdades que definen a la Iglesia y le dan su verdadera identidad y propósito. Reforma es el nombre histórico que se le ha dado al movimiento que surgió en el año 1517 y se desarrolló durante los siguientes siglos. Es el movimiento más grande desde la aparición del cristianismo. Dividió a la Iglesia occidental y dio origen a las diversas organizaciones evangélicas o protestantes de la cristiandad. Tiene 3 ramas principales: la luterana, la calvinista y la anglicana. Cada una de estas ramas ha sido a su vez la raíz de otras denominaciones protestantes, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos bajo el patrocinio de la libertad civil y religiosa. La Reforma fue el avivamiento más grande de la Iglesia cristiana después del Pentecostés. La figura principal dentro de los reformadores fue Martín Lutero. Martín Lutero nació en Alemania en 1483. Fue un alumno brillante enviado por su padre a estudiar leyes en la universidad local. Martín Lutero fue producto de la teología medieval. Esta teología con una fuerte insistencia en el juicio de Dios y la necesidad del hombre de alcanzar la salvación a través de penitencia, recibiendo sacramentos y haciendo buenas obras. Es decir, que Martín Lutero pensaba que para poder ir al cielo necesitaba ser bautizado cuando naciera, hacer la primera comunión, luego la confirmación, luego casarse, luego el lavatorio de pies, finalmente los santos óleos y por último cuando estuviera muerto el novenario. Sin embargo, todas estas ideas lo llevaron a una duda permanente de su salvación. Un día Lutero se cayó de su caballo mientras viajaba y se hirió. En otra ocasión estaba aterrorizado por una tormenta eléctrica. A raíz de todos estos eventos, hizo el voto de convertirse en monje. Siendo monje, Lutero estaba afligido por su falta de justicia a pesar de su intensa disciplina y el incremento de su conocimiento bíblico. Se encontró con un texto perturbador en Romanos 1, 16, 17, acerca de la justicia de Dios revelada desde el cielo. Llegó a entender que esta justicia que Pablo tenía en mente era la justicia de Jesucristo que Dios nos ofrece gratuitamente como un don, que se ha de recibir por la fe. Lutero sintió las cadenas de la culpa y la vergüenza que se cayeron al comprender por primera vez esta verdad fundamental del Evangelio. En esos años, el Papa, que recaudaba fondos para construir la nueva Basílica de San Pedro en Roma, otorgó la licencia para la venta de indulgencias o perdones. La gente podía comprar indulgencias. Les prometían la libertad de los rigores del purgatorio a sus amados fallecidos. En la parte de Alemania donde estaba Martín, la comisión para vender estos perdones fue para el monje Johann Tetzel. Es decir, Johann estaba encargado de la asesoría comercial de las indulgencias. Johann era una persona muy astuta para vender estas indulgencias a través del miedo y del terror que infundía en sus ventas. Lutero, convencido de la inmoralidad de esta práctica, decidió tomar medidas. El 31 de octubre de 1517 clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Estas tesis, escritas en latín, serían discutidas entre los monjes y eruditos de la universidad. La mayoría de lo que escribió era una explicación de la verdad del Evangelio y una condenación por no creerla ni predicarla. Pronto las 95 tesis fueron traducidas a casi cada idioma de Europa. El mensaje de la justificación por la sola fe en Jesucristo se propagó por todo el continente. Lutero fue enjuiciado, sus enseñanzas fueron condenadas y fue excomulgado. Sin embargo, los amigos que se preocupaban por él lo protegieron y se dedicó a traducir la Biblia al alemán. En los años que siguieron, la Reforma se afianzó en muchas partes de Europa
y casi siempre comenzaba con los escritos de Lutero. La influencia de Lutero se expandió por toda Europa y muy pronto muchos reformadores continuaron con ese trabajo. Si nos detenemos a leer las 95 tesis de Martín Lutero, podemos darnos cuenta que él enfatiza sobre todo dos solas, la sola fe y la sola gracia. Sin embargo, durante los demás siglos, los demás reformadores también siguieron promoviendo otras solas, entre ellas la sola Escritura, la sola Deo Gloria y la sola Cristo. Todas estas solas se organizaron sistemáticamente hasta principios del siglo XX, donde ya se les llamó las cinco solas. Un miembro cualquiera de cualquier iglesia de denominación protestante aquí en Latinoamérica piensa que la reforma simplemente es la separación de la iglesia católica y el surgimiento de los cristianos. Sin embargo, más que eso, la reforma significa el resurgimiento de la verdadera iglesia y la corrección de las malas prácticas que esta misma llevaba. Si leemos detenidamente al menos una de las tesis, nos damos cuenta que no está muy lejos de lo que pasa hoy en día. A pesar de que fueron escritas directamente para satirizar a la iglesia católica, hoy en día fácilmente podríamos satirizar la iglesia de Cash Luna, la iglesia de Eduardo Cañas, la iglesia de Dante Gebel o cualquiera de estas mega iglesias que existen en toda Latinoamérica. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Es decir, los católicos engañaban a la gente en ese tiempo haciéndoles creer que si daban una buena ofrenda, el alma del muerto podía ir al cielo, tal cual como sucede hoy en día con las novenas. Pero en las iglesias cristianas de la actualidad pasa exactamente lo mismo. Los predicadores alegan que si se paga el diezmo cumplidamente, la persona va a tener una gran prosperidad. Mera doctrina humana predican aquellos que dicen que tan pronto el diezmo se pague, la bendición será grande. Para destruir semejantes mentiras tan grandes, fue necesario establecer estas cinco solas que son capaces de aclarar todo tipo de duda que podamos tener acerca de la fe. Y por eso vamos a ir con la primera sola, la cual lleva por nombre sola Escritura, aludiendo a la palabra profética más segura. Dios la puso como autoridad y es más que suficiente para conocer su voluntad. No hace falta la revelación fresca de ningún hombre, ya que no tienen ni capítulo ni versículo que nos nombre. En segundo lugar mencionamos sola fide, lo cual significa que solo por la fe el justo vive. De modo que nuestra justicia es atribuida al creer en Cristo, quien cumplió donde nosotros no pudimos obedecer, dejando por fuera cualquier posibilidad de que nuestras obras pudieran aportar en algo al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que nos libera de la condenación. En tercer lugar, declaramos la sola gratia, pues la fe es un don de Dios que lo recibimos por la gracia, mas no por nuestra inteligencia, sino por la elección de Dios, que nos llamó para obedecer sin que nosotros hubiésemos aún nacido. En cuarto lugar, mencionamos solus Christus. Aparte de Cristo no hay otro mediador entre Dios y los hombres que pudiera satisfacer su ira y darnos su amor. Y por último y no menos importante, la quinta sola, la soli Deo Gloria. El propósito de nuestro llamamiento no es más que anunciar las virtudes de nuestro Creador y deleitarnos en Él con todo nuestro ser, porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Al Dios Trino sea gloria por la eternidad. Amén.